presidente Donald Trump. Muchísimas personas, ya hablar de la sorpresa de Trump como presidente ya quizás llover sobre mojado, después de los mismos 100 días, pero ¿cómo hasta ahora ha recibido el norteamericano de a pie al señor Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? Doctor Schilling, bienvenido, un placer saludarle. Encantado, Guillermo, estar con ustedes acá. Empecemos por allí. ¿Cómo hoy entiende, digiere el norteamericano de a pie a Donald Trump como presidente? La victoria del presidente Trump realmente desafió todas los pronósticos. Absolutamente. Las encuestas profesionales, lo de su propio partido, por no decir, por supuesto, el partido de oposición, el Partido Demócrata. Y la razón es muy sencilla, que había un individuo que quedó olvidado por un orden económico, quedó olvidado por los intereses especiales, y eso es el obrero estadounidense de la clase media que no ha avanzado al mismo nivel que determinada élite del mundo de las corporaciones y del entorno cultural. Entonces había un cierto optimismo donde se pensaba que Donald Trump, por su estilo bastante fuera de protocolo, que no tenía ni la más remota posibilidad de competir, mucho menos ganar. Sin embargo, ganó en estados que han sido bastiones del Partido Demócrata por ser lugares altamente con muchos sindicatos que representan la clase trabajadora, o votos que eran seguros del Partido Demócrata. Fue con esta base que ganó Donald Trump. La prensa ha tenido, los medios nacionales, no todos, pero gran parte de ellos, una actitud. Primero, estaban contentos de que estuviera compitiendo el señor Trump porque los ratings se los subía, o sea, realmente se convertía casi en show. Era un show. Todo lo que estaba ocurriendo. Entonces eso pues me resultó muy bueno. La inquietud resultó cuando vieron que realmente se había convertido esto en algo que no podía detenerlo, que no se podía detener, y algunas de los medios estaban en abierta colisión, o sea, la CNN abiertamente estaba dando la respuesta a el campo de Hillary Clinton en debate contra alguien que también había estado fascinado en el Partido Demócrata, y me refiero a Bernie Sanders, que también es un candidato fuera de protocolo, pero que en cierto sentido apelaba a mucho de ese mismo sentir del individuo, del norteamericano, que se considera que se ha quedado marginado. Ahora, la globalización quedó fuera. Una cosa, estamos conversando con el doctor Julio Schilling. El doctor Schilling es escritor politólogo, reside en los Estados Unidos, en Miami para ser específico. ¿Qué le está diciendo el votante norteamericano al político típico norteamericano? Voy a poner, y disculpe que haga esto, como una comparación con Venezuela. Una vez que aquí los dos partidos poderosos, que eran Acción Democrática y COPEI, ceden espacio, ganó Rafael Caldera, una figura eminentemente reconocida en el mundo político aquí en Venezuela, pero no estaba siendo apoyado por ninguno de los dos partidos fuertes. De hecho, recuerdo perfectamente que le llamaban el chiripero, que era un número importante de partidos pequeñitos que lo lleva al poder. Sin embargo, la gente ya estaba votando por otra opción, que no eran los típicos dos. Y de hecho llega después Hugo Chávez. ¿Qué está diciendo el norteamericano de pie al establishment político de los Estados Unidos? Es cuidado, porque después puede venir cualquier otra cosa. Correcto. Mira, tú has dado el meollo del asunto en esta comparación, porque sin lugar a duda el voto era un voto de descontento con la clase política profesional. Y podemos mirar, por ejemplo, el candidato Fujimori en el Perú, el candidato francés Macron, que surgen como candidatos frescos sin un bagaje político. Donald Trump se postuló previamente, sin embargo, tomó tal vez los 8 años de la administración de Obama
a ciertas expectativas que no se cumplieron, porque cuando miramos la disparidad de ingresos bajo sus 8 años de gobierno, incrementaron enormemente. Entonces, esa frustración se dividió por el lado republicano en un voto hacia Donald Trump y en el demócrata hacia Bernie Sanders. Pero ¿qué pasó? Bernie Sanders fue alienado del proceso. O sea, el Partido Demócrata pues consideraba que era una coronación lo que había que hacer con Hillary Clinton. Hicieron todo lo posible para que no saliera el señor Sanders. Y a mi juicio, y el de muchos de las redes sociales, mucho del voto que iba a ir para Bernie Sanders, en cambio se viró y votaron por Donald Trump. Y otros simplemente no fueron a votar. En los Estados Unidos es un fenómeno, el voto es voluntario, pero sin duda es una rebelión contra la clase política profesional. Pero sí hay que hacer destacar un fenómeno, y eso es que en los Estados Unidos el sistema de frenos y contrapesos está muy bien institucionalizado. O sea, el presidente Trump ha tenido varias reversiones por ejemplo, en cuestiones de poner un límite a personas que puedan entrar de 7 países que son mayoritariamente musulmanes. Entonces ha tenido reversiones en las cortes. Quiere decir que el sistema funciona, o sea, es un sistema engorroso, pero funciona y ha tenido que ceder en muchas otras cosas. Sí, estamos conversando con el doctor Julio Schilling, es escritor politólogo y reside en Miami, justamente hablando del caso de Donald Trump. Yo recuerdo perfectamente cuando hablaba con un compañero de La Voz de América, Leonardo Bonet, que tenemos el gusto de hablar con él muy frecuentemente, a diario diría yo, y entonces decía, pero el Partido Republicano va a poner por encima el interés del partido antes del interés mismo de la nación, porque una cosa es gobernar un país X, no voy a desmeritar ni voy a decir el nombre de ninguno, ¿ok? Y otra cosa es estar al frente de los Estados Unidos, porque es la potencia principal, y es tener los códigos de las bombas atómicas en la mano. O sea, eso es otra cosa. Y eso lo sabía el Partido Republicano, y de hecho, bueno, votó de hecho por Trump. Correcto, y mira, sin lugar a dudas, hay muchos dentro del Partido Republicano. Es más, la contienda con donde venció a los otros 16 candidatos, pues era básicamente tal vez el menos republicano, porque hay que recordar que Donald Trump fue un demócrata la mayor parte de su vida. O sea, que él entra en el Partido Republicano ya con más edad. Pero yo creo que en este gobierno hay una línea de diferencia de estilo y sustancia que muchos confunden. Yo creo que es indiscutible que el estilo de operar de Donald Trump, de cómo se expresa, de su manera de comportarse, lo de tweets, o sea, una serie de cosas, pues es muy fuera de lo convencional, sobre todo en estándares políticos, y después de estar acostumbrados a un presidente como Barack Obama, que es un individuo muy pulido y muy en línea con los protocolos diplomáticos en el estilo. Pero en cuanto a la sustancia, no considero que, digamos, que la nación está en riesgo, y el sistema obliga a las personas, el sistema norteamericano obliga a las personas a regresar al centro. O sea, es muy difícil. A entrar por el carril. Independientemente de que sea un gobierno presidencialista, no es el presidente quien toma la última palabra, por decirlo de esa manera. Hay instituciones sólidas que le dicen, señor, esto usted no lo puede decir solo, tiene que ir entonces a consulta por acá y por acá. Y entonces eso es lo que hace justamente la democracia. Pero ahora bien, de nuevo conversamos con el doctor Julio Schilling, escritor y politólogo. Viene Trump y acaba de cambiar importantemente, no digamos de forma radical, pero prácticamente sí, la política con Cuba. ¿Cómo cree que esto va a afectar justamente el acercamiento, no solamente con la isla, sino con Venezuela misma, a quien se está dirigiendo en este momento, a raíz de ese cambio, de los Estados Unidos hacia Cuba y por consiguiente a Venezuela? La reciente directiva, el memorando presidencial cambiando el curso de la política de los Estados Unidos con Cuba comunista, está muy claro en la lectura de que tiene implicaciones
implicaciones grandes para Venezuela también, porque en efecto pone sobre el tapete de nuevo conceptos y principios que habían estado, fueron hechos invisibles en la negociación previa, lo que es la libertad, lo que es la democracia, lo que son los derechos humanos. O sea, en efecto, lo que estamos viendo es un memorando con un lenguaje sumamente agresivo en su defensa a la libertad, porque en parte el peligro a veces de la diplomacia, y esto lo podemos ver en todos los informes, en el caso venezolano también, o sea, tener la timidez de no llamar una dictadura, sino pretender querer prestar el lenguaje a semejante ultranza de llamar a Maduro un presidente cuando es un dictador, por ejemplo, en el caso de Raúl Castro es exactamente lo mismo. Esa timidez yo creo que tiene razón para sentirse degollada, porque en efecto lo que pone el memorando del presidente Trump en cuanto a la dictadura del Castro comunista es señalar que es una dictadura, que no hay libertad, que no hay democracia, y que los Estados Unidos tienen un interés en promover eso como un factor de su propia seguridad nacional y como un fenómeno de ayudar al pueblo cubano. Esto se vendió por los propulsores del intercambio del presidente Obama con la dictadura cubana como algo que iba a empoderar a la sociedad cubana, y realmente el poder concluir eso es no conocer el sistema dictatorial operante en Cuba, porque es un sistema de discriminación total donde más del 70% directamente de la economía está en manos de las Fuerzas Armadas dictatoriales, y el 90% de la indirecta también lo controla. O sea, no se puede hacer ningún tipo de transacción comercial de ninguna relevancia en Cuba sin estar entrando dinero en las arcas del régimen. Entonces, este memorando coloca de nuevo sobre el tapete determinados principios que fueron eliminados cuando se reconoció la dictadura castrista sin pedir ninguna construcción. Y las implicaciones para Venezuela es, hay que entender, Venezuela en este momento es una colonia de Cuba comunista, o sea, es una colonia cubana. Lo que están dando las órdenes en Venezuela es La Habana. Entonces, cuando incluyes el factor del problema del narcotráfico, y yo creo que esta administración no tiene eso claro, de que Venezuela es en efecto un narcoestado, el claro vínculo, no solo con Cuba comunista, sino con otros estados terroristas como Irán, el papel de las FARC que juega como un aliado estratégico de la dictadura venezolana con Cuba comunista, pues pienso que esta administración está mirando este riesgo como un fenómeno y un peligro integrador, y confío que así será la política que seguirán hacia adelante. Hay muchos que se está hablando de que hay determinados asesores y puntos de influencia del Congreso que le están aconsejando a esta administración que dejara de procesar el petróleo venezolano, que eso ocurriría, pues sería una bonanza para la libertad, porque Guillermo, es indiscutible que la dictadura de Cuba como la dictadura de Venezuela, para mantenerse en el poder, eso cuesta dinero. Reprimir, asesinar la juventud venezolana, como ustedes están viendo, cuesta dinero. Y ese dinero viene del narcotráfico, del mercado negro, de una serie de fuentes, no todo reportado oficial. Entonces, el memorándum del presidente reconoce y está señalando que el régimen castrista es un enemigo de la libertad, es un enemigo de la democracia, y en cierto sentido es un modelo que es un riesgo para la paz en especie. Bien, doctor Schilling, muchísimas gracias por su tiempo. El tiempo de acá en la radio ya nos alcanzó, pero muy amable. Estamos a su orden por acá. Cuídense mucho. Un placer. Gracias. El doctor Julio Schilling, escritor y político norteamericano de Miami, conversando con nosotros. Nos vamos. Gracias por estar junto a nosotros. El señor José Virgilio Hacho estuvo en los controles, en la producción Jonathan Segovia. En Salud Guillermo Tele, una presentación publicitaria de los amigos de BOD 60 años con el emprendimiento en el país. También nos presentó Grill.